A las 3 de la madrugada del 2 de febrero de 1502, los corredores del castillo estense se convirtieron en un eco de sonidos prohibidos. No eran lamentos de dolor ni gritos de desesperación. Eran gemidos prolongados, tan intensos que los guardias desviaron la mirada y los diplomáticos presentes se miraron entre sí con una complicidad sombría. En aquel instante, lo íntimo se fundía con lo político, lo carnal se transformaba en arma diplomática. La consumación de un matrimonio, que en cualquier otro rincón de Europa habría sido un acto privado, en Ferrara se ejecutaba como un protocolo letal, sellado con la tinta invisible del poder. La madrugada estaba teñida por una luna rojiza, como si el cielo mismo anunciara que la historia estaba a punto de girar en un sentido irreversible. El silencio de la ciudad dormida contrastaba con lo que ocurría tras las cortinas de terciopelo carmesí. Allí, cada suspiro era una moneda, cada gesto un tratado, cada penetración un pacto sellado no con palabras, sino con el lenguaje universal del cuerpo. Europa entera, sin saberlo, estaba siendo reconfigurada entre sábanas bordadas en oro. Ese evento, aparentemente íntimo, llevaba siglos escondido en los archivos más secretos. No era un simple encuentro nupcial, era la instauración de un código, un ritual diplomático sexual diseñado para legitimar alianzas, aniquilar rivales y levantar dinastías enteras. La joven protagonista, Lucrecia Borgia, tenía solo 22 años, pero cargaba sobre sus hombros el peso de 2 matrimonios previos bañados en sangre y traiciones. Aquella noche no entraba como doncella ingenua, sino como sobreviviente astuta, capaz de transformar su vulnerabilidad en el filo más cortante de su arsenal político. Imaginen por un momento esa alcoba, velas altas proyectando sombras que danzan como espectros, tapices flamencos narrando conquistas pasadas, y una cama que ya no era un altar de amor, sino un tribunal silencioso. La política renacentista convertía lo erótico en un campo de batalla donde el placer funcionaba como certificación legal. En aquella cámara no solo se unían 2 cuerpos, se validaba la existencia de un pacto entre las casas Borgia y Este, un pacto cuyo fracaso podría haber desencadenado guerras entre Francia, España y los demás estados italianos. La consumación múltiple no era una invención caprichosa, sino un protocolo calculado. La lógica era brutal. Una sola consumación podía ser puesta en duda, cuestionada como impotencia o fraude. 3 actos documentados por testigos invisibles, en cambio, creaban pruebas irrefutables de virilidad, fertilidad y legitimidad dinástica. Cada gemido registrado en la memoria de los cancilleres se convertía en arma política, en antídoto contra futuras anulaciones matrimoniales o acusaciones de esterilidad. Allí, el cuerpo femenino ya no pertenecía a sí mismo. Era campo sagrado y profano donde se jugaba el destino de imperios. Lo perturbador era el simbolismo elegido para esa noche, la fiesta de la purificación de la Virgen María. La iglesia, símbolo de pureza, era invocada en paralelo a un ritual de carne y sudor. Esa mezcla de lo sagrado y lo profano intensificaba el efecto político. Lo divino parecía bendecir un acto carnal convertido en sacramento dinástico. En el Renacimiento, donde lo religioso impregnaba cada fibra de la vida social, este paralelismo reforzaba la idea de que la alianza entre los Borgia y los Este no solo estaba legitimada por la carne, sino también por el cielo. El aire en el palacio era denso, cargado de ansiedad y expectación. Afuera, los ciudadanos dormían sin saber que su futuro dependía de lo que sucedía en aquella alcoba. Dentro, Lucrecia y Alfonso estaban conscientes de que cada movimiento suyo sería traducido a cifras, informes y decisiones de Estado. Era sexo convertido en documento, placer transfigurado en cláusula de tratado. Los presentes, ocultos tras puertas o esperando señales, sabían que lo que estaba ocurriendo definiría no solo la noche,
sino las próximas décadas de la península italiana. Ese instante, aparentemente efímero, quedó petrificado en los archivos más ocultos de Europa. Durante 5 siglos permaneció enterrado porque revelaba una verdad incómoda, que la diplomacia más eficaz no siempre se firmaba en papel, sino en sábanas impregnadas de sudor y gemidos. Lucrecia, que había visto caer esposos anteriores por impotencia o asesinato, entendía mejor que nadie que su supervivencia dependía de transformar su cuerpo en fortaleza inexpugnable. Y esa noche, bajo la luna de sangre, selló con gemidos la base de un imperio. Prepárate, porque lo que ocurrió en esa madrugada no fue solo un encuentro de pasión. Fue un terremoto silencioso que redibujó mapas, destruyó rivales y elevó a una mujer que muchos llamaron víctima a la categoría de arquitecta de su propio destino. Esa es la verdadera historia detrás de la noche de bodas más escandalosa del Renacimiento. El año 1502 no era un tiempo cualquiera. Italia ardía en un equilibrio precario, fragmentada en ducados, repúblicas y estados pontificios que se devoraban entre sí con intrigas y pólvora. Cada matrimonio entre nobles no era un gesto romántico, sino un pacto de guerra. Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI, no llegaba a Ferrara para ser esposa. Llegaba como moneda de poder, como el eje de un tratado que pretendía salvar a una casa en peligro y blindar a otra contra enemigos invisibles. Su llegada al castillo Estense representaba más que una unión personal. Era la encarnación de la diplomacia sexual renacentista. Rodrigo Borgia, el Papa, había perfeccionado el arte de tejer alianzas matrimoniales, como un estratega que mueve fichas en un tablero ensangrentado. Con cada unión de sus hijos, extendía los tentáculos del poder papal más allá de Roma, abarcando territorios que oscilaban entre Francia, España y los pequeños reinos italianos. La boda de Lucrecia con Alfonso d'Este era la jugada más arriesgada. Ferrara, aunque pequeña, era clave como bastión militar y como símbolo de legitimidad dinástica. El ducado necesitaba desesperadamente prestigio y los Borgia necesitaban consolidar su influencia en el norte. Así, lo que muchos vieron como un enlace, en realidad era un tratado camuflado de romance. En aquel contexto, la política no se discutía en parlamentos, sino en lechos nupciales. Las sábanas de seda eran los pergaminos donde se firmaban acuerdos, los cuerpos, las plumas que escribían pactos con sudor. El duque Hércules d'Este, padre de Alfonso, sabía que su linaje pendía de un hilo, amenazado por las potencias vecinas. Entregar a su hijo a Lucrecia no era una concesión sentimental. Era la apuesta final para que Ferrara sobreviviera frente al avance de Francia, las maniobras de España y la omnipresencia de los estados pontificios. Cada mirada en la corte reflejaba ese pavor. Si la unión fracasaba, Ferrara sería devorada. Las negociaciones que precedieron al matrimonio lo demostraban con claridad brutal. La dote de Lucrecia ascendía a 100.000 ducados de oro, una cifra colosal que equivalía al presupuesto de ciudades enteras. Pero el oro era apenas la superficie. Lo que realmente se esperaba estaba en la intimidad. Los documentos secretos de la época detallaban que la validez del matrimonio no se medía por ceremonias religiosas ni contratos notariales, sino por la consumación certificada. Esa consumación debía ser observada, documentada y archivada. Era un teatro macabro donde lo privado se despojaba de su velo para transformarse en espectáculo político. La fecha elegida no fue casualidad. El 2 de febrero, día de la purificación de la Virgen, mezclaba lo santo con lo profano de manera calculada. La Iglesia bendecía indirectamente un ritual que convertía el sexo en sacramento de poder. El simbolismo era claro: lo divino avalaba la carne, y la carne se convertía en instrumento del cielo. Era un oxímoron político y teológico, un matrimonio donde Dios y la lujuria marchaban juntos para fabricar legitimidad. En un mundo donde lo religioso era la base del orden social,
esa fusión daba un peso devastador a la alianza. Mientras tanto, Lucrecia cargaba con un pasado que pesaba más que sus joyas. 2 matrimonios anteriores habían terminado en escándalo y muerte. El primero, con Giovanni Sforza, acabó con humillación pública. El hombre fue acusado de impotencia y huyó marcado de por vida. El segundo, con Alfonso de Aragón, se selló con estrangulamiento en los aposentos vaticanos, un crimen que muchos atribuían a las sombras de su propia familia. Estos antecedentes convertían a Lucrecia en una figura temida y deseada. Una mujer que había sobrevivido a la maquinaria de la política italiana, emergiendo con un rostro angelical, pero un corazón entrenado para el combate. Los cronistas contemporáneos hablaban de su belleza como rara y extraordinaria. Pietro Bembo, poeta renacentista, la describió con palabras que parecían versos de un conjuro, pero detrás de la piel de alabastro se escondía una mente afilada. Lucrecia no era la muñeca de porcelana que muchos imaginaban. Era una estratega que había aprendido que, en la Italia del 400, el cuerpo de una mujer podía ser el arma más poderosa, capaz de salvar dinastías o condenarlas. Esa noche, en Ferrara, no buscaba amor, buscaba sobrevivir. Alfonso d'Este, el hombre que la esperaba, era diferente a sus esposos anteriores. Tenía 25 años y un físico robusto que imponía respeto. No era un cortesano delicado ni un poeta de salón. Era un ingeniero, un artillero, un militar que forjaba cañones con sus propias manos. Mientras otros nobles se rodeaban de lujos, él prefería ensuciarse con el hollín de la fundición. Esa dualidad, hombre de hierro y amante de la música, lo convertía en un adversario inesperado en el juego de seducción política. Alfonso no necesitaba demostrar virilidad con palabras, su presencia lo hacía evidente, y Lucrecia lo sabía. El choque de estos 2 mundos, la superviviente astuta y el príncipe de acero, generaba una tensión explosiva. Ambos entendían que no eran simples novios, sino protagonistas de un ritual que decidiría el futuro de Ferrara e influiría en toda Italia. La alcoba que los aguardaba no era un refugio, sino una arena donde se medirían fuerzas. Allí, los fantasmas de matrimonios fallidos, las amenazas de potencias extranjeras y la sombra omnipresente del Papa se entrelazarían con el sudor de sus cuerpos. La historia, esa madrugada, se escribiría en carne viva. El escenario estaba preparado con una precisión casi litúrgica. Los aposentos ducales del castillo estense se habían convertido en un teatro de sombras, lujo y simbolismos calculados. Las cortinas de terciopelo carmesí caían como muros pesados, aislando la alcoba del resto del palacio y creando una atmósfera de misterio. Los candelabros de plata, encendidos hasta el límite, proyectaban llamas inestables que convertían las paredes en un mosaico de luces danzantes. Sobre los tapices flamencos se dibujaban batallas y conquistas, como si recordaran a los recién casados que aquel encuentro no era simple pasión, sino una continuación de la guerra por otros medios. Nada en la disposición de la sala era casual. Cada almohadón, cada fragancia, cada detalle estaba diseñado para transformar la intimidad en una ceremonia pública disfrazada de secreto. El protocolo de legitimación dinástica exigía no solo consumación, sino consumación con pruebas. La cama era el altar, pero también la mesa de un tribunal invisible. En las sombras, diplomáticos, cancilleres y espías aguardaban señales, listos para reportar lo ocurrido como si fueran notarios de un acto solemne. Lo privado se disolvía. El cuerpo de Lucrecia y el de Alfonso eran documentos vivos, firmados con jadeos. El simbolismo religioso reforzaba la tensión. El día elegido, la purificación de la Virgen, servía para santificar un acto que, en esencia, rozaba lo profano. Era una contradicción exquisita. Mientras las campanas de las iglesias resonaban en honor a la pureza, en los aposentos ducales la carne se entregaba sin filtros, transformando el pecado en sacramento político. El Renacimiento amaba estas paradojas,
donde lo sagrado y lo carnal se fusionaban para legitimar el poder. En ese ambiente, cada beso de Alfonso, cada movimiento de Lucrecia, adquiría una dimensión más allá del placer. Era liturgia diplomática. El ambiente no era solo teatral, sino también psicológico. La tensión se podía palpar en el aire. Alfonso, educado como militar y forjador de cañones, comprendía que esa noche no era un juego erótico, sino una prueba de fuego. Su desempeño no solo debía complacer a su esposa, sino convencer a observadores invisibles de que la alianza era fértil, fuerte, indestructible. Lucrecia, por su parte, cargaba con cicatrices invisibles. Un marido impotente que había sido su humillación, otro estrangulado en las sombras del Vaticano. Ahora debía demostrar que había dejado de ser víctima para convertirse en arquitecta de su destino. Ambos sabían que el fracaso de esa noche equivalía a una sentencia de muerte política. La procesión que había conducido a Lucrecia por las calles de Ferrara, horas antes, era el preludio teatral. Vestida con armiño y joyas que deslumbraban a la multitud, fue aclamada como si ya hubiera garantizado la supervivencia del ducado. Pero la verdadera prueba no estaba en las calles, sino tras las puertas cerradas. Los ciudadanos gritaban su nombre, sin saber que el verdadero clamor vendría horas más tarde, cuando los sonidos de la alcoba sellaran el destino de su ciudad. El pueblo celebraba una boda. Los príncipes ejecutaban un ritual de guerra. No todos, sin embargo, celebraban su llegada. Isabela d'Este, cuñada y rival de Lucrecia, se había movido con astucia. Apenas conoció a la nueva duquesa en Malalbergo, posicionó a su canciller personal cerca de los aposentos para espiar lo que ocurriría esa noche. Era un acto de espionaje político disfrazado de protocolo cortesano. Lo que para el mundo exterior sería un matrimonio, para Isabela era una oportunidad de encontrar debilidades, de acumular secretos que pudieran usarse como armas en la eterna lucha por el poder. Así, incluso en la consumación, la rivalidad femenina se filtraba como veneno en el aire. Ese espionaje no era una anomalía, formaba parte del sistema. La diplomacia renacentista no confiaba en juramentos, confiaba en pruebas físicas. Los cancilleres no eran simples burócratas, sino testigos del deseo convertido en legitimidad. Los gemidos que resonaban por el castillo no eran ecos de placer privado, sino mensajes cifrados que viajarían hasta Roma, Francia o España como pruebas irrefutables de que la unión era real y fértil. El sexo, registrado en secreto, era la escritura más poderosa de la época. En esa tensión, Lucrecia desplegaba todas sus armas. Su experiencia previa la había enseñado a navegar mares de traición. Sabía cuándo mostrarse vulnerable, cuándo ejercer dominio, cuándo transformar un suspiro en promesa y un gemido en amenaza. Esa noche no era solo esposa, era estratega, actriz, superviviente. Cada gesto suyo calculaba el efecto que tendría en la memoria de quienes aguardaban tras las paredes. Si Alfonso representaba la fuerza bruta, Lucrecia representaba la inteligencia letal que convertía la carne en poder. El inicio del encuentro fue, según las crónicas ocultas, una mezcla de tensión y espontaneidad. La atracción genuina que habían descubierto días antes en Bentivoglio se entrelazaba con la presión insoportable del protocolo. No era amor romántico, pero tampoco teatro vacío. Era algo más complejo, pasión auténtica utilizada como cemento político. Lo que comenzó como deseo pronto se convirtió en performance diplomática. La cama no era solo un lecho, era un escenario donde se dictaba el destino de Italia. La primera consumación no tardó en llegar. Fue el momento más esperado y, a la vez, el más vigilado. Afuera, en los corredores, los cancilleres aguardaban en silencio, sabiendo que cada minuto que pasaba podía determinar el futuro de la alianza. Dentro, los cuerpos de Lucrecia y Alfonso se encontraron con una intensidad que superó incluso lo planeado. No había artificios, no había máscaras. Había deseo real, encendido por semanas de tensión política
y por la atracción genuina que había nacido entre ellos. Pero aquel deseo debía transformarse en prueba. Cada movimiento debía dejar huella no solo en la memoria de los amantes, sino en los registros invisibles de la diplomacia. El primer acto fue descrito por los cronistas como intenso, casi salvaje. Alfonso, fuerte y seguro, mostró que no necesitaba demostrar virilidad con palabras. La poseía en cada gesto. Lucrecia, por su parte, no se entregaba como víctima, sino como estratega consciente de que su papel era demostrar fertilidad, pasión y control. Cada gemido, cada suspiro, se escuchaba más allá de la alcoba, provocando que los guardias desviaran los ojos y que los diplomáticos presentes intercambiaran miradas que confirmaban el éxito inicial. La primera prueba estaba cumplida, pero el protocolo exigía más. Una sola consumación no bastaba, debía repetirse para blindar el matrimonio contra futuros cuestionamientos. Así llegó la segunda consumación, marcada por un aire distinto. Ya no había tensión inicial ni nerviosismo. Había cálculo. Alfonso entendía que debía sostener el ritmo, demostrar no solo potencia, sino resistencia. En una época en la que la virilidad masculina era símbolo de estabilidad política, cada repetición funcionaba como un sello más sobre el contrato invisible que unía a los Borgia y los Este. El canciller que documentaba el evento anotaba en silencio, como un notario del placer. La tercera consumación, definitiva, fue el clímax del ritual. No era solo un encuentro de cuerpos, sino la culminación de una liturgia secreta. En ese instante, la cama se transformó en tribunal y altar, y los jadeos se convirtieron en decretos. La tercera vez era la que validaba legalmente el enlace, la que convertía rumores en certezas, la que destruía cualquier argumento de anulación. Para Lucrecia, significaba blindar su posición y dejar atrás la sombra de matrimonios anteriores, marcados por fracaso y tragedia. Para Alfonso, significaba consolidar su reputación como heredero digno, capaz de soportar la presión del deber político incluso en la intimidad. Lo impactante es que todo esto quedó documentado. No eran simples rumores de alcoba, eran registros oficiales guardados en los archivos más confidenciales de Europa. El canciller de Isabella d'Este, infiltrado con astucia, confirmaba lo que muchos deseaban escuchar y lo que otros temían. El matrimonio había sido consumado 3 veces en una sola noche. Esa documentación no era voyerismo, era arma política. Blindaba la alianza contra cualquier intento de sabotaje y enviaba un mensaje brutal a los rivales. La unión Borgia-Este estaba cimentada con sangre, sudor y carne. Esa madrugada, el placer se convirtió en política y la política en espectáculo. Lo que para 2 cuerpos pudo haber sido deseo, para Europa fue un terremoto silencioso. Francia y España, atentos a cualquier debilidad, recibieron la noticia como un golpe estratégico. Los enemigos de los Borgia, que esperaban una grieta, encontraron en cambio un muro impenetrable. La consumación múltiple, ejecutada y documentada, había establecido un nuevo estándar en la diplomacia matrimonial. No bastaba con casarse, había que demostrar con el cuerpo que la unión era fértil y legítima. Al amanecer del 3 de febrero, Lucrecia y Alfonso no eran simplemente recién casados, eran símbolos vivientes de una alianza que redibujaría el mapa político de Italia. Habían pasado de ser actores a convertirse en arquitectos de un nuevo paradigma, y en ese amanecer frío, mientras el sol iluminaba los muros del castillo estense, nacía un mito, el de una mujer que transformó su cuerpo en arma, y el de un hombre que aceptó convertir su virilidad en la prueba más contundente de poder. El amanecer del 3 de febrero no fue un simple cambio de luz, fue el inicio de una nueva era para Ferrara y para toda Italia. Tras las paredes del castillo estense, la consumación múltiple se había transformado en el acta fundacional de una alianza inquebrantable. El aire estaba impregnado de una mezcla de incienso, sudor y secreto.
Los cronistas que más tarde recuperarían esos documentos describirían esa noche como un terremoto silencioso que sacudió la península entera. Porque no era solo sexo, era política hecha carne, y esa política ya estaba reconfigurando el tablero. Las primeras consecuencias se vieron dentro de la propia corte. Lucrecia, hasta entonces considerada una extranjera tolerada, se convertía en elemento indispensable. Su posición cambió de inmediato. Ya no era la esposa que debía adaptarse, sino la piedra angular de la estabilidad dinástica. Cualquier intento de eliminarla significaría un desastre político de dimensiones incalculables. Sus enemigos lo entendieron enseguida. Su supervivencia era ahora la supervivencia del ducado. Y esa protección simbólica, tejida con gemidos nocturnos y sellada con la pluma de cancilleres, la convertía en intocable. Alfonso, por su parte, había ganado algo más que el respeto de su esposa. Había probado frente al mundo su capacidad de liderazgo. En una época donde la virilidad masculina era sinónimo de legitimidad política, su desempeño durante la noche de bodas lo distinguió de otros herederos frágiles que habían caído en la humillación pública. No era un príncipe débil, sino un hombre de acero que podía soportar tanto la presión del campo de batalla como la del lecho matrimonial. Esa fortaleza psicológica, tan valiosa como sus cañones, consolidaba su papel como sucesor indiscutible. Pero el eco de esa noche no se detuvo en Ferrara. Se extendió como un susurro venenoso por toda Italia, llegando a Roma, Nápoles, Milán y más allá de los Alpes. Francia y España, atentos a cualquier grieta, comprendieron que la alianza entre los Borgia y los Este había creado un bloque sólido, capaz de alterar las ecuaciones de poder. Los embajadores escribían cartas alarmadas, los reyes recalculaban sus movimientos, y los rivales que habían apostado por el fracaso de Lucrecia se encontraron con un muro imposible de derribar. El matrimonio no solo había sobrevivido, había redefinido el juego. Ese nuevo paradigma tenía un trasfondo aún más perturbador. El sexo, hasta entonces visto como asunto privado o pecaminoso, se había convertido en estándar político. La consumación documentada se transformó en el patrón oro de las alianzas dinásticas. Desde esa noche, otras casas nobles empezaron a imitar el modelo. Ya no bastaba con promesas, había que demostrar con la carne la legitimidad de la unión. Así, el lecho nupcial dejó de ser un espacio íntimo y pasó a ser extensión de la sala de tratados. Lo privado y lo público se fusionaban en un ritual inquietante que haría temblar a generaciones enteras. En ese contexto, la rivalidad femenina también encontró un nuevo campo de batalla. Isabela d'Este, cuñada y enemiga declarada, vio cómo su supremacía cultural en la corte era amenazada por la recién llegada. El éxito de Lucrecia la transformaba en un imán de poder, y lo que debía ser una alianza se convirtió en una guerra fría de intrigas, celos y espionaje. La corte de Ferrara se convirtió en escenario de batallas invisibles, donde cada gesto, cada mirada, podía interpretarse como un movimiento estratégico. La política ya no se jugaba solo en consejos militares, se jugaba en pasillos perfumados y en banquetes silenciosos. El amanecer, por tanto, no trajo descanso, trajo consecuencias. Los gritos de placer de la noche se transformaban en decretos, en acuerdos, en miedos. Lo que había comenzado como un protocolo secreto se convirtió en arma de propaganda. El mundo debía saber que Lucrecia y Alfonso habían triunfado donde otros habían caído. Y mientras el sol iluminaba los muros del castillo, se gestaba una certeza perturbadora. La carne podía ser más poderosa que la espada, y el deseo más efectivo que la pólvora. Pero el destino no concede victorias sin sombras. Apenas unos meses después de aquella noche glorificada en los archivos secretos, el cuerpo de Lucrecia se convirtió en un campo de batalla mucho más cruel que el de la política.
El 5 de septiembre de 1502, dio a luz a su primer hijo con Alfonso, una niña que nació muerta tras convulsiones terribles. La tragedia golpeó al ducado con una violencia inesperada. Lo que debía ser la confirmación biológica del éxito matrimonial, terminó en luto. Y en la Italia renacentista, donde cada nacimiento era un certificado de legitimidad, esta pérdida abría grietas peligrosas. La situación empeoró cuando Lucrecia cayó en fiebre puerperal, un mal que en esa época significaba casi siempre la muerte. Durante días ardió entre delirios, mientras la corte contenía la respiración. Afuera, los diplomáticos discutían en voz baja la posibilidad de que todo el edificio político construido aquella noche de bodas se derrumbara con su vida. Los enemigos de los Borgia ya saboreaban la caída. Los aliados temblaban, y dentro de su alcoba, la joven duquesa luchaba contra la muerte con la misma fiereza con la que había luchado contra sus rivales políticos. Su recuperación fue interpretada como un milagro. Los observadores la describieron como un signo divino, una prueba de que Lucrecia estaba destinada a sobrevivir incluso a las trampas más mortales. Pero para ella, aquella experiencia no fue solo prueba de resistencia física, sino revelación psicológica. Comprendió que en un mundo donde los cuerpos femeninos eran tratados como contratos, debía diversificar sus armas de supervivencia. La maternidad la había expuesto a un peligro mortal que ninguna alianza podía prevenir. Así nació en ella una nueva estrategia: construir redes paralelas, encontrar refugios emocionales y políticos que la protegieran en caso de que el ducado volviera a fallarle. Fue en ese contexto de fragilidad y renacimiento cuando Lucrecia inició una relación clandestina con Francesco Gonzaga, marqués de Mantua y esposo de su eterna rival Isabel la d'Este. Este affair, iniciado alrededor de 1503, no era un simple capricho, era una jugada maestra. Vincularse con el hombre de Isabella significaba tener un seguro político, pero también infligirle a su enemiga la herida más personal posible. Era venganza y estrategia al mismo tiempo. Las cartas que se intercambiaron, descubiertas siglos después, revelan que entre ellos hubo no solo cálculo, sino también verdadera pasión. Lucrecia había encontrado un modo de entrelazar lo emocional y lo político hasta un nivel casi diabólico. Para Isabella, el golpe fue devastador. Descubrir que su propio marido había caído en los brazos de la mujer que más odiaba fue una humillación insoportable, y no solo en el terreno personal. Era una derrota política que minaba su autoridad como primera dama de la corte. El escándalo no estalló públicamente, pero el veneno corrió por los pasillos. Ferrara se convirtió en un tablero donde dos mujeres jugaban una guerra psicológica, usando el amor, el deseo y la traición como piezas de ajedrez. Mientras tanto, Alfonso, pragmático, toleraba la situación siempre que no amenazara la estabilidad de su ducado. Sabía que su esposa era más útil viva, fuerte y protegida que reducida a una víctima vulnerable. Este episodio demuestra la evolución definitiva de Lucrecia. Ya no era solo la joven que había sobrevivido a matrimonios fallidos, ni la esposa que había convertido una noche en un arma diplomática. Ahora era una maestra en el arte de manipular redes íntimas para su propio beneficio. Lo que comenzó como supervivencia se había transformado en sofisticación política. La capacidad de usar el deseo ajeno como escudo, de transformar la debilidad femenina en poder absoluto. Era una alquimia oscura, convertir el placer en protección y la traición en triunfo. Ese mismo modelo sería imitado por otras nobles del Renacimiento. Lo que Lucrecia hacía con Francesco Gonzaga no era una anécdota, era un precedente. La diplomacia sexual se expandía, abriendo un nuevo capítulo en el uso estratégico de las relaciones extramatrimoniales. La cama ya no era solo lugar de legitimación dinástica, sino de conspiración continua, de alianzas secretas que corrían en paralelo a los tratados oficiales. Y todo esto tenía un mismo origen:
aquella madrugada en Ferrara, donde el sexo se convirtió en el lenguaje más brutal y eficaz del poder. Los años siguientes confirmaron que aquella noche del 2 de febrero de 1502 no había sido un episodio aislado, sino el comienzo de una nueva forma de ejercer poder. Los hijos legítimos que Lucrecia empezó a dar a Alfonso sellaron definitivamente la alianza Borgia-Este. Cada nacimiento exitoso era celebrado como una victoria militar. Un heraldo anunciaba la llegada de un heredero, como si se tratara de la conquista de una ciudad, y cada cuna adornada con sedas era, en realidad, un tratado político hecho carne. La corte de Ferrara comprendía que la supervivencia de su dinastía estaba literalmente en el vientre de una mujer que ya había demostrado ser más fuerte que la muerte. Pero este triunfo personal de Lucrecia coincidía con una transformación mayor, la institucionalización del protocolo. Lo que había comenzado como un secreto vergonzante se convirtió en un modelo imitado por otras casas nobles. En los ducados italianos y más allá de los Alpes, las familias aristocráticas comenzaron a exigir consumaciones múltiples, documentadas y certificadas por cancilleres, como condición indispensable para blindar un matrimonio. El sexo, antes relegado a lo íntimo, se volvió norma jurídica y herramienta diplomática. Así, lo que Lucrecia y Alfonso ejecutaron en una alcoba oscura se convirtió en patrón reproducido en los palacios de Europa. El impacto fue devastador para las nociones tradicionales de matrimonio. La unión ya no era vista como sacramento de amor, sino como contrato que debía verificarse en la cama. La intimidad perdió cualquier rastro de privacidad. Se transformó en un acto casi teatral, donde los cuerpos eran observados y sus resultados archivados. Este sistema, aunque brutal, ofrecía algo que la política exigía desesperadamente: pruebas. En una Europa en constante estado de guerra, donde cada alianza podía significar la vida o la muerte de un ducado, los rumores y las sospechas no bastaban. Solo los gemidos certificados podían blindar un pacto. El ascenso de Lucrecia como figura indispensable en Ferrara reforzó también la tensión con Isabella d'Este. La rivalidad entre ambas se volvió legendaria, alimentada por sus roles opuestos. Isabella, símbolo de cultura y refinamiento, se veía desplazada por la recién llegada, cuyo poder no emanaba de la música ni del arte, sino de la carne y la política. Mientras Isabella intentaba mantener su supremacía como primera dama de la corte, Lucrecia acumulaba legitimidad dinástica con cada embarazo, con cada hijo que nacía como testimonio viviente del pacto sellado en 1502. La corte se transformó en campo de guerra psicológica, donde las sonrisas eran armas y las conversaciones, conspiraciones. Las reverberaciones internacionales no tardaron en sentirse. Francia, España y el papado entendieron que la Unión Borgia-Este había creado un bloque sólido y comenzaron a recalibrar sus alianzas. El matrimonio consumado se transformó en argumento diplomático en tratados posteriores, citado como ejemplo de fidelidad política. El modelo se expandió como una plaga silenciosa. Lo que ocurría en las alcobas privadas empezaba a ser tan relevante como las victorias en los campos de batalla. En el Renacimiento, el amor ya no era amor, era estrategia, era pólvora, era moneda de cambio. La figura de Lucrecia, tan manchada por rumores de incesto, venenos y conspiraciones, adquiría ahora otra dimensión. No era solo la hija del Papa ni la esposa de un duque. Era la arquitecta de un sistema que cambiaría las reglas del poder. La documentación de aquella noche y los hijos que le siguieron crearon una especie de certificado perpetuo, un escudo que protegía su posición contra cualquier intento de eliminación física, porque eliminarla significaba dinamitar el edificio político construido sobre su cuerpo, y ningún rival estaba dispuesto a pagar ese precio. Esa fue la paradoja que emergió tras los muros del castillo estense. Lo que empezó como un acto carnal se convirtió en una institución política. Lo que parecía una noche de placer era, en realidad, la fundación de un paradigma donde el sexo
era la escritura más poderosa de Europa, y en el centro de esa paradoja brillaba, oscura y fascinante, la figura de Lucrecia Borgia. La transformación de Lucrecia Borgia en Ferrara no fue un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia mayor, la conversión de la sexualidad femenina en un arma geopolítica. En las décadas siguientes, las cortes italianas y europeas comenzaron a reproducir estrategias similares, conscientes de que la cama podía ser tan decisiva como el campo de batalla. Los archivos secretos de Mantua, Milán y Florencia muestran protocolos que imitaban el modelo instaurado en 1502, consumaciones registradas, testigos discretos, informes enviados a cancillerías. Era la institucionalización de un ritual perturbador, el placer convertido en notaría del poder. Este cambio revelaba una verdad incómoda. En una Europa dominada por hombres, las mujeres de sangre noble encontraron en la intimidad la única arena donde podían ejercer control directo. Lucrecia había demostrado que una mujer podía pasar de víctima a depredadora, de ficha sacrificable a jugadora maestra. Y otras siguieron su ejemplo. Isabel de Castilla validó su unión con Fernando de Aragón bajo la supervisión de cancilleres que certificaron la consumación como prueba de la unión de España. Catalina de Medici perfeccionaría protocolos de seducción diplomática para manipular a 3 reyes franceses. Ana Bolena, en Inglaterra, utilizaría su cuerpo para fracturar la Iglesia católica y dar origen a una nueva religión dinástica. Todas, de una u otra forma, imitaban el paradigma que Lucrecia había encarnado. Pero la expansión de este modelo también alimentó rumores y miedos. Si la cama era campo de batalla, entonces cada relación podía ser sospechada de conspiración. Cada susurro en los pasillos, cada visita nocturna, podía interpretarse como alianza secreta. En Ferrara, la rivalidad entre Lucrecia e Isabella d'Este alcanzó niveles obsesivos. Isabella, humillada por el affaire de su esposo con Lucrecia, se convirtió en enemiga implacable, tejiendo intrigas para desgastar la legitimidad de su cuñada. La corte se transformó en un hervidero de celos y espionaje, donde la política se jugaba con abanicos, cartas perfumadas y miradas cargadas de veneno. Mientras tanto, Alfonso consolidaba su papel como duque pragmático. Sus habilidades militares, combinadas con la estabilidad que le otorgaban los herederos legítimos de Lucrecia, fortalecieron a Ferrara frente a presiones externas. Pero incluso su reputación se benefició del mito de la noche de bodas. Los cronistas lo retrataban como un hombre capaz de sostener no solo el peso de la guerra, sino también el de la alcoba. Esa dualidad, acero en la fundición, pasión en la cama, lo convertía en símbolo del Renacimiento, un príncipe que encarnaba tanto la fuerza física como la sofisticación política. El eco de todo esto alcanzó incluso al Vaticano. Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, veía en el éxito de su hija la confirmación de su propia estrategia: usar a sus descendientes como piezas en un tablero donde el sexo era más eficaz que la pólvora. Los enemigos del Papa murmuraban con horror, pero al mismo tiempo imitaban sus métodos. Porque en un mundo donde cada ducado podía desaparecer en cuestión de meses, cualquier herramienta de supervivencia era válida, incluso la más oscura. Y Lucrecia se había convertido en el ejemplo más perfecto de esa lógica despiadada. La paradoja, sin embargo, era evidente. Cuanto más poder acumulaba Lucrecia, más atrapada estaba en la red de sus propios rituales. Su cuerpo, elevado a instrumento político, dejó de pertenecerle. Cada embarazo era observado con ansiedad diplomática. Cada enfermedad se interpretaba como amenaza al equilibrio regional. Era admirada, temida, respetada, pero también prisionera de un sistema que había ayudado a perfeccionar. La mujer que había transformado su carne en fortaleza descubría que esa fortaleza también era una jaula. Así, lo que comenzó como un secreto de alcoba terminó siendo un espejo deformado de toda Europa.
un continente que convertía lo íntimo en político, lo carnal en diplomático, lo femenino en arma. Y en el centro de esa espiral, brillando con luz oscura, seguía la figura de Lucrecia Borgia, mitad víctima, mitad arquitecta de un poder que cambiaría para siempre la historia. El legado de aquella madrugada no se midió únicamente en los hijos que Lucrecia trajo al mundo, ni en la estabilidad inmediata de Ferrara. Se midió en la onda expansiva que alteró el modo en que Europa entendía la política matrimonial. Los protocolos de consumación múltiple documentada se convirtieron en estándar de oro para la nobleza. En adelante, cada boda aristocrática importante llevaba consigo la sombra del modelo Borgia Este. No bastaba con intercambiar anillos ni con firmar contratos. Había que sellar la unión con actos carnales certificados, vigilados en secreto y consignados en archivos que se guardaban bajo llave. La intimidad se transformaba en acta notarial, el deseo en evidencia legal. Los diplomáticos de Francia y España no tardaron en copiar estas prácticas. Los cronistas de la época hablan de alcobas convertidas en cancillerías y de gemidos utilizados como sellos reales. El sexo se volvió prueba de Estado, y el fracaso en la cama podía equivaler a la ruina política. Así, los matrimonios de conveniencia se endurecieron aún más. Los cuerpos eran explotados como recursos estratégicos y la noción de amor quedaba reducida a un lujo reservado para quienes no tenían tronos que defender. El Renacimiento, tan celebrado por su arte y ciencia, escondía en sus sombras esta brutal realidad. La carne era diplomacia. Para Lucrecia, esta evolución representaba una victoria ambivalente. Había logrado blindar su posición, asegurarse como eje de la estabilidad dinástica y transformar su reputación de víctima en la de arquitecta del poder. Pero al mismo tiempo, cada paso reforzaba su condición de prisionera. Los rumores sobre sus embarazos, los cálculos obsesivos de diplomáticos sobre la fecha exacta de sus concepciones, la vigilancia constante de su salud, convertían su vida en un laboratorio público. Su cuerpo era celebrado como fuente de legitimidad, pero también explotado como si fuera un territorio conquistado. En Ferrara, la corte se convirtió en un campo de batalla psicológico. Isabella d'Este, derrotada en el terreno íntimo, no dejó de conspirar en el terreno cultural y político. Promovía fiestas, patrocinios artísticos y alianzas para contrarrestar la influencia de Lucrecia. El choque entre ambas mujeres, aunque nunca estalló en un enfrentamiento abierto, se manifestó en un pulso constante de poder. Isabella con su refinamiento intelectual, Lucrecia con su legitimidad carnal. La ciudad se convirtió en un escenario donde los muros estaban cargados de rumores, y cada gesto era interpretado como declaración de guerra silenciosa. Mientras tanto, Alfonso consolidaba su figura como duque pragmático y líder respetado. Su reputación se vio fortalecida no solo por su habilidad militar, sino por haber cumplido con éxito la prueba más íntima de todas: sostener la alianza con su virilidad. La historia lo recordaría como el hombre que forjaba cañones y pactos con la misma solidez, como un príncipe cuya potencia física coincidía con su temple político. Para él, la cama había sido campo de batalla tanto como la fundición donde moldeaba el acero. La posteridad miraría aquella noche con fascinación y horror. Historiadores y cronistas, siglos después, seguirían desenterrando los documentos, sorprendidos de que la diplomacia pudiera llegar tan lejos. La pregunta inevitable emergía: ¿cuántos imperios se levantaron o cayeron no por las guerras, sino por lo que sucedió entre sábanas de seda? Lucrecia Borgia, con su mirada enigmática y su cuerpo convertido en arma, se había transformado en mito, y ese mito, entremezclado con leyendas de venenos, incestos y conspiraciones, oscurecería para siempre la frontera entre verdad y ficción. Al final, lo que ocurrió en aquella madrugada no fue un episodio marginal, sino la semilla de un paradigma que redefinió Europa. Lo íntimo se hizo político,
Lo carnal se hizo institucional, y lo femenino, por primera vez, se convirtió en arma geopolítica. En esa paradoja, entre la víctima y la depredadora, nació la verdadera Lucrecia Borgia. El paso del tiempo no borró el impacto de aquella noche, sino que lo amplificó. Décadas después, los cronistas seguían refiriéndose al 2 de febrero de 1502 como la madrugada en la que Europa cambió de piel. El protocolo ejecutado por Lucrecia y Alfonso había dejado una huella tan profunda que se convirtió en plantilla para otros enlaces aristocráticos. Cada matrimonio dinástico llevaba implícita la pregunta: ¿ha sido consumado y ha sido documentado? Lo que comenzó como secreto vergonzoso terminó siendo norma tácita en los palacios, un eco inquietante del poder que había nacido en Ferrara. Los descendientes de los protagonistas heredaron no solo títulos y tierras, sino también el legado de un método. Aprendieron que el matrimonio podía ser arma tan poderosa como el ejército, y que la alcoba, más que refugio, era campo de guerra silenciosa. Ese legado oscuro circuló como manual oculto de supervivencia entre reinas, duquesas y cortesanas. A través de sus cartas y confesiones, descubrimos que la inteligencia femenina se movía en esos espacios donde los hombres creían dominar, pero donde ellas tejían redes invisibles de control y venganza. Lucrecia, con el tiempo, consolidó su imagen de arquitecta política. Sus hijos con Alfonso aseguraron la continuidad de la casa de este, y su nombre pasó de ser sinónimo de escándalo a convertirse en símbolo de estabilidad dinástica. No obstante, la sombra de su pasado, los rumores de venenos, incestos y conspiraciones, nunca desapareció del todo. El mito la perseguía, y quizás ese mismo mito fue lo que garantizó su inmortalidad. Nadie podía hablar de política renacentista sin pronunciar su nombre, cargado de fascinación y miedo. El Renacimiento, que nos ha legado pinturas sublimes y catedrales majestuosas, escondía en sus sótanos esta verdad incómoda, que el poder se construía también con jadeos, que la diplomacia podía ser más erótica que militar, y que la carne era documento de Estado. Los archivos secretos desenterrados siglos después solo confirmaron lo que las murmuraciones de la época ya sabían. Las mujeres más inteligentes no fueron piezas pasivas, sino estrategas letales que usaron cada recurso disponible, incluso el más íntimo, para sobrevivir y triunfar. El mito de Lucrecia Borgia, la hija del Papa que convirtió su cuerpo en arma, no es simplemente la historia de una mujer. Es el reflejo de un sistema brutal que transformó a las alcobas en trincheras, a las camas en escritorios de cancilleres y al placer en la moneda más poderosa del Renacimiento. Su figura, mitad víctima, mitad verdugo, sigue proyectando una sombra inquietante sobre nuestra idea de historia. Y cada vez que se abre un archivo, cada vez que se rescata un documento oculto, esa sombra nos recuerda que el poder siempre ha sabido disfrazarse, incluso bajo las sábanas de seda. La metamorfosis de Lucrecia trasciende lo individual para convertirse en símbolo de un tiempo. Su recorrido, desde joven manipulada en matrimonios impuestos hasta gran duquesa que imponía respeto, revela la brutalidad del Renacimiento. Un escenario donde la belleza y la sangre, la pureza y la corrupción se entrelazaban en un mismo gesto. La noche de Ferrara no solo le dio legitimidad a un ducado, también abrió la puerta a un nuevo modelo de poder femenino. La superviviente se transformó en arquitecta, la víctima en estratega. En esa transición, Lucrecia dejó de ser marioneta para convertirse en titiritera. Los efectos inmediatos de esa transformación se sintieron en las décadas posteriores. Los cronistas de Ferrara hablaban de ella como de una mujer renacida, madre dedicada, protectora de artistas, patrona de poetas. Su corte se llenó de música, literatura y pintura, como si quisiera cubrir con belleza el eco de sus pasados escándalos.
pero debajo de ese barniz cultural seguía latiendo la estrategia. Cada acto de mecenazgo, cada favor concedido, era también una jugada política. Lucrecia había comprendido que el poder debía sostenerse en varios frentes: el de la carne, el de la cultura, el de la política, y lo ejercía con la misma frialdad con la que antaño había sobrevivido a intrigas de sangre. Isabela d'Este, su enemiga eterna, nunca dejó de acechar. La rivalidad entre ambas mujeres se prolongó como una herida abierta, un duelo silencioso en el que cada victoria artística, cada alianza, era interpretada como un golpe. Mientras Isabela intentaba erigirse en reina cultural de Italia, Lucrecia consolidaba su posición como garante de la estabilidad política de Ferrara. Aquella tensión generó un clima donde la corte se convirtió en campo de batalla invisible, un juego de sonrisas y puñales ocultos, de cartas interceptadas y rumores cuidadosamente propagados. Más allá de Ferrara, la figura de Lucrecia se convirtió en mito. Para algunos, era la hija del Papa, manchada por el pecado. Para otros, una mujer admirable que supo sobrevivir donde tantos hombres cayeron. Su nombre circulaba en susurros, mezclado con leyendas de incestos, venenos y seducciones letales. La historia oficial trató de reducirla a caricatura, pero los documentos secretos demostraban otra verdad, la de una estratega que utilizó lo único que el mundo le permitía usar, su cuerpo, y lo convirtió en fortaleza inexpugnable. En la Europa del siglo XVI, marcada por guerras interminables y religiones fracturadas, el ejemplo de Lucrecia ofrecía una lección amarga. El poder no siempre se imponía con ejércitos ni con bulas papales, sino con la astucia de quienes sabían transformar su fragilidad en arma. La huella de su protocolo nupcial quedó como advertencia y como modelo, reverenciada en secreto por otras nobles y temida por sus enemigos. Esa huella, oscura y fascinante, fue la prueba de que la política renacentista respiraba en los pasillos, pero se decidía en los lechos. El eco de la vida de Lucrecia no murió con ella. Al contrario, se multiplicó en los siglos posteriores, deformado por rumores, leyendas y pasiones políticas. Murió en 1519, a los 39 años, agotada tras un parto difícil, como tantas mujeres de su tiempo. Pero su figura jamás encontró descanso. Para unos, fue la encarnación de la corrupción de los Borgia, la hija del Papa que usó venenos y lujuria para gobernar en las sombras. Para otros, fue víctima de un sistema brutal que convirtió su cuerpo en contrato, en moneda de cambio, en fortaleza sitiada. La verdad, como siempre en la historia, se encuentra en esa zona gris, donde conviven mito y documento. La posteridad la pintó de 1000 maneras. En los teatros barrocos fue presentada como femme fatale, devoradora de hombres y conspiradora insaciable. En los relatos románticos del siglo XIX se transformó en mártir de intrigas masculinas, un ángel caído que solo buscaba amor. En el siglo XX, la historiografía la rescató del maniqueísmo, mostrando a una mujer que jugó con las cartas que le fueron dadas: inteligencia, belleza y la capacidad de convertir vulnerabilidad en poder. En cada época, Lucrecia fue reimaginada según las obsesiones del presente, y esa plasticidad del mito garantizó su inmortalidad. Lo que permanece indiscutible es que la noche de Ferrara marcó un antes y un después. Esa madrugada demostró que el Renacimiento no solo se escribía en lienzos o en tratados de filosofía, sino también en camas impregnadas de sudor. La política, el arte, la religión y el sexo formaban un tejido inseparable, y Lucrecia supo moverse en ese laberinto con una astucia que la convirtió en leyenda. Ella encarnó la paradoja de su tiempo: ser al mismo tiempo santa y pecadora, víctima y verdugo, amante y estratega. La lección más perturbadora que nos deja su historia es que el poder, cuando se reviste de legitimidad, rara vez muestra el precio que exige. En el caso de Lucrecia,
ese precio fue su intimidad, su salud, su libertad personal. Pero al aceptar el sacrificio, se aseguró un lugar en la historia, no como sombra del Papa, ni como esposa de un duque, sino como mujer que supo esculpir su destino en medio de un mundo despiadado. Cada documento rescatado de los archivos, cada carta secreta, confirma que detrás del mito hubo una mente lúcida que entendía que la carne podía ser más fuerte que el hierro. Por eso, hablar de Lucrecia Borgia es hablar del Renacimiento en su forma más oscura y más humana. Es mirar más allá de los frescos deslumbrantes y de las cúpulas perfectas para descubrir que, en las alcobas, se jugaban batallas tan decisivas como en los campos de guerra. Y es reconocer que, incluso en los tiempos más crueles, siempre existieron mujeres capaces de desafiar las reglas y escribir su propia historia con armas que el mundo jamás sospechó. El legado de Lucrecia Borgia no puede reducirse a un simple retrato de femme fatale, ni a la caricatura de víctima manipulada. Su vida nos obliga a enfrentar la cara más oscura del Renacimiento, un tiempo donde la belleza convivía con el veneno, donde la fe se entrelazaba con la corrupción y donde la intimidad se transformaba en arma diplomática. La madrugada del 2 de febrero de 1502 se convirtió en mito porque mostró que el poder no siempre se ejerce en campos de batalla ni en salas de consejo, sino también en alcobas donde los cuerpos se convierten en tratados vivientes. Los ecos de esa noche se expandieron más allá de su propia biografía. Influenciaron protocolos matrimoniales, inspiraron a otras mujeres a desafiar su papel pasivo y dejaron una huella imborrable en la imaginación colectiva. Cada generación reinterpretó a Lucrecia según sus propias obsesiones, como monstruo, como mártir o como estratega. Y en todas esas versiones, su figura seguía proyectando una fascinación perturbadora, esa mezcla de repulsión y admiración que solo provocan los personajes que logran sobrevivir a su tiempo para convertirse en símbolos eternos. Mirar hacia atrás y contemplar su historia es reconocer que la política europea no se escribió solo con espadas ni con plumas, sino también con cuerpos, y que el poder femenino, aunque reprimido y vigilado, supo encontrar grietas para infiltrarse y transformar imperios desde adentro. Lucrecia Borgia no fue un accidente en la historia. Fue la prueba de que incluso en los sistemas más despiadados, siempre hay espacio para la astucia, para la reinvención, para la subversión de las reglas establecidas. Hoy, al rescatar su figura de los archivos polvorientos, descubrimos que la pregunta no es si fue santa o pecadora, víctima o verdugo, sino qué nos revela su historia sobre la naturaleza misma del poder. En su sombra se esconde la advertencia de que el poder siempre reclama sacrificios y de que las armas más silenciosas pueden ser las más devastadoras. Lucrecia, la hija del Papa, la duquesa de Ferrara, la mujer que convirtió una noche en paradigma, nos sigue observando desde los pliegues de la historia, recordándonos que el verdadero secreto del Renacimiento no está en sus catedrales, sino en sus alcobas.